Conversamos esta tarde con el internacionalista Vicente Márquez, profesor en la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad de Santa María. ¿Cuál es el balance de Naciones Unidas después de creación en 1945? Bueno, por supuesto el balance de las Naciones Unidas es bastante ambiguo, porque por un lado se convirtió en un organismo internacional de referencia en todo lo que tiene que ver con la paz y la seguridad internacional y todos los problemas a nivel global. Sin embargo, por otro lado, se debe decir que ya es un organismo que necesita actualizarse, que ha venido de alguna manera pasando por un periodo de cierto anacronismo dependiendo de los temas, que su poder de decisión muchas veces queda en el papel frente a los intereses de las grandes potencias. Ejemplo que puedo poner, en el caso, por ejemplo, de las Naciones Unidas, en distintas resoluciones del Consejo de Seguridad se condena a Israel por la invasión de los territorios ocupados desde el 67, e Israel los sigue ocupando. Entonces, de alguna forma, las Naciones Unidas, si bien fue una importante iniciativa de las naciones para garantizar la paz post-Segunda Guerra Mundial, es necesario pensar en una reforma, en un cambio, en una transformación de este sistema. El caso de Siria no es una demostración de la dificultad para un organismo poder tener palabra definitiva. Y de inoperancia, porque en todo caso el conflicto en Siria es un conflicto en el que las Naciones Unidas tenían que haber tomado un papel mucho más activo, mucho más coercitivo frente a los actores políticos que están de alguna manera metidos en ese conflicto, porque no es solamente el caso del conflicto interno sirio, sino los vecinos alrededor del país que por supuesto están de alguna manera jugando a la inestabilidad en muchos casos. En gran parte no es esto también el problema del Consejo de Seguridad, la confrontación por una parte de Rusia, China y Estados Unidos con sus aliados Francia e Inglaterra. Por supuesto, el Consejo de Seguridad es quizás uno de esos casos bastante sui generis de anacronismo que tiene las Naciones Unidas, porque, por ejemplo, es un organismo que en apariencia se creó para garantizar la estabilidad y de alguna manera el nuevo reparto del escenario global después de la Segunda Guerra Mundial con los vencedores de la guerra. Pero en la actualidad se ve que las Naciones Unidas, sobre todo el Consejo de Seguridad, se ha convertido en un ente que no siempre sus decisiones son democráticas, porque por ejemplo, una resolución del Consejo de Seguridad puede tener 14 votos a favor y un voto en contra, pero si ese voto en contra es de uno de los 5 miembros permanentes, la resolución no pasa, no se aprueba. Entonces, ¿qué tipo de democracia estamos hablando? ¿Qué tipo de estabilidad estamos hablando? De ahí que desde los años 70 se ha venido hablando de la reforma del Consejo de Seguridad, pero evidente estas 5 potencias no quieren primero que otras naciones con las que tienen de alguna forma rivalidad, como el caso de la India, el caso de Alemania, puedan tener el mismo derecho y por supuesto ellos tampoco van a perder el privilegio del veto. ¿Y figuras como la Corte Internacional de Justicia siguen siendo vigentes para problemas entre Estados? Por supuesto, o sea, la Corte Internacional de Justicia es un organismo que garantiza de alguna forma que las decisiones, los problemas judiciales que existen entre países se puedan resolver bajo mecanismos de arbitraje, internacional y siguiendo las normas del derecho internacional. Sin embargo, el tema del cumplimiento de estas sentencias por parte de las naciones no siempre es efectivo, porque han habido casos, sobre todo entre países desarrollados, en donde la decisión quizás no le es favorable y muchas veces las naciones industrializadas o desarrolladas toman un papel quizás de no reconocimiento de la sentencia. Entonces hay que tener que considerar que las Naciones Unidas tienen que tener un papel mucho más coercitivo, mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque evidentemente si creamos estos organismos para garantizar un orden jurídico, ese orden jurídico de alguna forma se tiene que de alguna manera respetar y hacer valer en la práctica. Ahora, muchas instituciones fueron haciendo posteriormente, caso de la Corte Penal Internacional, que es apenas en 98, o la misma Organización Mundial de Comercio, es decir, el sistema no está acabado, va generando nuevas realidades, ¿no? En efecto, se tiene que modernizar, se tiene que acoplar a las nuevas circunstancias. ¿Por qué? Porque evidentemente el sistema de Naciones Unidas fue creado a la imagen y semejanza del final de los años 40. Lo que pasaba geopolíticamente en los años 40 no es exactamente lo mismo que está ocurriendo hoy en día. Temas, por ejemplo, como el terrorismo, no eran temas de debate en los años 40, cuando se creó las Naciones Unidas. Ni siquiera en la Carta de San Francisco se toca el tema de terrorismo. Se habla de amenazas a la seguridad internacional, pero de estados, sí, no de instituciones que son paraestatales o no estatales. Entonces, de alguna manera, las Naciones Unidas tienen que hacer todo un proceso de reforma y de sinceración, porque evidentemente hay otros problemas que se están considerando. Por ejemplo, la problemática ambiental en los años 40 no era considerada relevante. Hoy en día la problemática ambiental tiene una relevancia significativa. Entonces, las Naciones Unidas tienen que de alguna manera acoplarse a los nuevos tiempos y han llevado a cabo pasos en ese sentido, pero son pasos insuficientes aún. En materia de comercio, ¿cómo han sido esas regulaciones
permanentes hacia un sistema lo más armónico posible. Por supuesto, los organismos internacionales o multilaterales en temas de comercio lo que buscan es primero fortalecer el libre comercio, eliminar o reducir de forma progresiva las barreras comerciales, las barreras arancelarias, las barreras pararancelarias, porque se entendió que el libre comercio y de alguna manera el reducir las restricciones comerciales tiende a mejorar las relaciones entre países en la práctica. Una de las razones por las que se generó la Segunda Guerra Mundial a finales de los años 30 fue precisamente por las medidas proteccionistas que estaban aplicando las grandes potencias entre sí. Por ejemplo, Inglaterra en contra de Alemania y viceversa. Eso fue quizás una de las motivaciones que llevó a ir a un conflicto bélico. Entonces, de alguna manera, el concepto que se ha venido manejando desde los años 40 es flexibilizar el comercio, reducir barreras, de alguna manera para mejorar las relaciones económicas entre los países y de esa manera evitar el surgimiento de conflictos políticos innecesarios en la práctica. En ese sentido, ¿cómo es la historia de la OMC, que es la que precisamente se ocupa a nivel de Naciones Unidas o cerca de Naciones Unidas del Comercio Internacional? La Organización Mundial del Comercio es una organización relativamente reciente, se creó a partir del Acuerdo de Marrakech en los años 90, ha venido por supuesto teniendo un papel cada vez más creciente. La mayoría de los países del mundo, la práctica totalidad son miembros de la OMC. Uno de los últimos países que entró fue China, porque los chinos entendieron de que era necesario entrar en un organismo que les permitiera, primero, defender sus intereses en materia de comercio, segundo, establecer unas normas claras en el intercambio de bienes y servicios, de alguna manera para poder generar un comercio mucho más transparente, porque al final eso es lo que se busca con la OMC, que la información comercial, el tráfico de mercancías y de servicios sea más transparente dentro de un esquema en donde no se establezcan obstáculos arancelarios y pararancelarios a ese comercio. Y en el caso regional, ¿cómo se expresa ese sistema mundial? Así como la ONU fue creando organismos regionales, a nivel comercial, ¿cómo se expresan ese tipo de instituciones? Bueno, en el caso regional, por supuesto, es importante considerar que tenemos los casos, por ejemplo, lo que fue la LADI, que sigue existiendo, que es la Asociación Latinoamericana de Integración, que fue el primer esbozo de integración desde el punto de vista comercial, del tema de materia arancelaria, de regulación de normas arancelarias y normas de valor arancelario. Posteriormente se crearon organismos regionales como es la Comunidad Andina, que sigue teniendo un peso importante, el Mercosur. Hoy en día hay una tendencia a crear ejes de libre comercio enfocados a ciertas áreas geográficas dentro de la región latinoamericana, por ejemplo, la Alianza del Pacífico, inclusive la Constitución en teoría abortada del Tratado Transpacífico y enfocada no solamente en la integración comercial entre países cercanos, sino en toda una cuenca geográfica mucho más extensa, tratando de acercar de forma comercial mercados ya consolidados con mercados avanzados, como sería en este caso el mercado asiático, Japón, China, entre otros países. Que en el caso de América Latina, ¿la Alianza del Pacífico expresa algo de esto? Por supuesto, la Alianza del Pacífico lo que busca es establecer esquemas de libre comercio, de reducción de aranceles comunes entre los países miembros de la Alianza, sobre todo frente a terceros países, enfocado principalmente a Estados Unidos, que es un mercado importante y que lo sigue siendo para estos países, y el mercado asiático. Bueno, seguimos hablando con Vicente Márquez, profesor graduado en estudios internacionales, para tocar otros temas de la realidad mundial, sobre todo de política regional, empezando por el tema ecuatoriano, que es el más candente y el más presente. Ya regresamos. Okay. En América Latina hay una expectativa con lo que va a pasar precisamente en la segunda vuelta en Ecuador, es el sistema de balotaje. ¿Qué pasó en Ecuador exactamente y por qué hay toda una alternativa de cambio posible? Muy preocupado el presidente Correa. Mira, por supuesto la preocupación es muy obvia porque el escenario que se manejaba era triunfo en primera vuelta con el 40%, que era el piso mínimo para pensar en en evitar el balotaje, o el escenario más ideal que hubiese sido ganar en primera vuelta con más del 50%, que ahí no hubiese habido ningún tipo de duda.
al respecto. Por supuesto, los sondeos que se manejaban desde hacía varias semanas hablaban de que Lenín Moreno, que era un candidato que el presidente Correa vio como una posibilidad de amalgamar todos esos sectores que conforman Alianza País, podría de alguna manera generar un porcentaje necesario para poder evitar ese escenario de ir a un balotaje. No lo lograba llegar al porcentaje, se hablaba de 35, 36, 38%. La incógnita acá es que el último resultado que se tiene es que Lenín Moreno tiene que ir a una segunda vuelta por 40.000 votos, es decir, por 40.000 votos no llega al 40% y mantiene el 10% de diferencia sobre el segundo, que es el banquero de derecha Guillermo Lasso, con el que inclusive si vemos el porcentaje, la diferencia se mantiene, o sea, estamos hablando de un 11% de diferencia, o sea, el escenario estaba dado para que ganara, pero esos 40.000 votos que faltaron fueron fundamentalmente, de alguna manera, lo que lleva a pensar en un escenario de balotaje, en el que evidentemente el gobierno sí tiene una honda preocupación, porque los dos candidatos que estaban en contra de Lenín Moreno, Guillermo Lasso, por Creo, y Cynthia Viteri por el Partido Social Cristiano, ambos partidos de derecha, decidieron aliarse en la segunda vuelta, y entre ambos suman más del 45% de los votos. Ahora, sería duro para el presidente Correa, que tiene un criterio de prolongar todo el socialismo del siglo XXI, ¿no? Lo ideal, el escenario que pensaba Correa era precisamente generar la continuidad, de decir que Lenín Moreno ganase, sea en la primera, inclusive en la segunda, precisamente para generar ese proceso. Aparte que Correa ya ha dado señales de que él quiere generar un relevo, quiere generar un relevo generacional. No intentó la reforma dentro de su proyecto. ¿No? Tenía los medios porque tenía 100 diputados de 137 asambleístas para hacerlo en la legislatura pasada, inclusive una movilización ciudadana de un movimiento llamado Rafael Siempre Contigo, en el que se recogieron más de 2 millones de firmas. Pero el presidente Correa dijo que él no quería la reforma, entonces él de alguna manera lo que quería era de alguna forma generar ese relevo que le permitiera el poder retirarse y que hubiese alguien que pudiera seguir el proceso, la continuidad. Ya considerando el actual escenario en donde hay una segunda vuelta y en donde posiblemente el resultado sea muy ajustado o inclusive adverso, él ya ha asomado una posibilidad que ya se venía manejando, de él no retirarse del todo de la política y estar ahí como una especie de líder de oposición de jure, de forma tal de generar el escenario para en el 2021 él volverse a lanzar. ¿Esto influye en otros países de América Latina, sobre todo con proyectos políticos parecidos? Por supuesto, porque evidentemente Ecuador es una pieza clave en este eje regional que aún se mantiene en Sudamérica, sobre lo relacionado con el ALBA. Ecuador es un actor clave acá. Hay que recordar que uno de los países en donde se ha dado impulso al proceso de integración inclusive a través de la CELAC y UNASUR ha sido precisamente Ecuador. El riesgo para estos gobiernos es precisamente que este país se pierda de alguna manera frente a una opción de derecha que la representa Guillermo Lasso y que por supuesto pudiera generar un escenario de potencial inestabilidad en la política ecuatoriana, porque aquí viene un dato curioso. En la elección legislativa del domingo, Alianza País logró tener mayoría en la Asamblea por un margen relativamente pequeño, entonces se puede dar el escenario, si un Guillermo Lasso se ha elegido presidente en segunda vuelta, se enfrenta con un choque, de alguna manera una pugna de poderes entre un legislativo que le es afecto a Correa y un ejecutivo que evidentemente no es afecto a él. Ese es un escenario que se puede dar en un mes. El otro escenario es que Lenín Moreno gane en segunda vuelta, quizás por un margen cerrado, pero evidentemente hay un trastocamiento del proceso de la Revolución Ciudadana, porque estamos hablando de que casi la mitad de la población ecuatoriana, por no decir más de la mitad, no apoya el proceso. Entonces es una situación en la que posiblemente Lenín tome un papel mucho más moderado en su política, que es un escenario posible. Dentro de esta onda en América Latina de la Revolución, tipo Ecuador, Venezuela, Brasil, Argentina, se han ido cayendo todos los gobiernos por una u otra causa. En Argentina pierde el kirchnerismo y gana Macri, en Brasil sale Lula y ahora muy contaminado con la corrupción. El caso de Correa en Venezuela pierde la Asamblea Nacional Maduro. ¿Podría hablarse de un cierre, de un ciclo de ese socialismo del presidente Chávez? En apariencia sí. En apariencia, eso es lo que te indican todos los escenarios que se han venido manejando, pero hay que tener cuidado con afirmar que ese ciclo va a significar la liquidación de estos procesos políticos. Son dos escenarios distintos. El ciclo quizás de gobiernos de izquierda en el poder quizás se esté dando, todo parece indicar de que van enfocados hacia eso,
pero decir de que estos actores políticos pasan a ser de alguna manera minoritarios y marginales en la interacción política interna latinoamericana es falso, porque evidentemente vemos el caso del kirchnerismo, y te pongo el ejemplo del kirchnerismo. Macri está en la presidencia, pero los sectores afines al kirchnerismo ejercen una fuerte presión social de calle, están constantemente haciendo movilizaciones. También está el tema de la controversia con respecto a los escándalos de corrupción, que también está generando, ha calentado mucho la calle en Argentina, por ejemplo. En el caso, por ejemplo, de Chile, que es otro caso significativo, que la presidenta de Chile posiblemente a finales de año gane la derecha, la izquierda o los componentes que integran la izquierda van a seguir ejerciendo una fuerte presencia activa. En Perú también el Frente Amplio ha venido ejerciendo presión de calle, es decir que la izquierda latinoamericana está viviendo un retroceso y una disminución significativa es relativamente falso, porque siguen siendo actores significativos que ahora van a tener que estar en la oposición, que ya tuvieron la oportunidad de gobernar y que evidentemente van a pasar por un proceso de reflexión, porque evidentemente ellos tienen que analizar el porqué de estas derrotas electorales. Algunos vinculan mucho el éxito de estos gobiernos por el precio de las materias primas. Además, permitió, en el caso venezolano con el petróleo, grandes programas y grandes proyectos, pero ahorita se sienten limitados para esto. Sí, bueno, es el clásico ejemplo del típico clientelismo latinoamericano, cuando los ingresos petroleros son generosos y los ingresos de las materias primas son generosos. El Estado aplica políticas sociales, el Estado adopta medidas enfocadas en las clases bajas, sin sacrificar programas. Hoy en día la situación es distinta y eso por supuesto lleva a que ya los Estados no puedan aplicar el mismo programa. Eso ha llevado a un retroceso electoral, sin duda. Pero por otro lado hay que decir también de que esto no es algo que se ha dado por primera vez en América Latina. Si uno revisa la historia de América Latina, los gobiernos anteriores en todas las regiones seguían el mismo ciclo. Es decir, de alguna manera nosotros no hemos roto ese círculo vicioso de depender de los precios de las materias primas para la aplicación de medidas de distintos signos, sean expansivas o contractivas. Brasil, después de la salida de Dilma Rousseff, ¿cómo la ves económicamente? Por supuesto, están pasando por una recesión bastante fuerte. El nivel de consumo que vivió la economía brasileña en los años de Lula fue significativo, pero eso generó una presión en los precios que a la larga generó que la gente contrajera su consumo y se generara la contracción económica que vivimos ahorita. Entonces, de alguna forma, Brasil ha venido viviendo una crisis que ya se venía visorando desde hace varios años y que se estaba solamente esperando el momento para que sucediera. Por supuesto, ¿qué está pasando ahorita? Que el gobierno de Temer ha tenido que aplicar políticas de choque, políticas de contracción económica para tratar de reactivar la economía. Por supuesto, eso está aún en plena fase, o sea, no se puede ver aún el resultado, pero todo parece indicar de que eso está generando descontento social, descontento político y sobre todo no está generando ese crecimiento que se estaba estimando. Bueno, muchísimas gracias a Vicente Márquez, profesor de la Escuela de Estudios Internacionales, analista internacional, pero de profesión también graduado, ¿no?, en Estudios Internacionales. Sí, licenciado en Estudios Vamos a un corte y venimos más adelante con más información acá en Brújula Internacional. Una variable muy importante en las relaciones internacionales es el tema del comercio y las finanzas. De hecho, hoy en día la diplomacia le da muchísima importancia al tema financiero. Es lo que mueve las economías de los países. Por eso invitamos a José Ignacio Guarino, profesor universitario de finanzas, ¿no? Además trabaja en el mundo de la bolsa. Explícanos un poquito. Soy corredor público de títulos valores, ¿no?, lo que se conoce como corredores de bolsa aquí en Venezuela. ¿La perspectiva internacional de este tema? Sí. Los mercados de capitales se dicen, o mercados de valores se dicen que son súper importantes para el desarrollo de las economías. Sin mercados de capitales se dice que no hay sostenibilidad de las economías en el mundo, es decir, porque canaliza los fondos, las inversiones desde los agentes económicos, es decir, las familias, las empresas, los gobiernos excedentarios que tienen dinero, para los deficitarios, es decir, que no tienen dinero, se cruzan directamente los fondos. De hecho, tiene hasta una labor social el mercado de valores. ¿La regulación internacional cómo se da? Sí, cada vez los mercados tienden a ser más regulados porque están más globalizados y las regulaciones en los mercados financieros y en los mercados de valores no son malas. Sin embargo, los estados no pueden ser extremadamente fuertes o rígidos en cuanto a las regulaciones. Tienen que tener alguna mano izquierda, mano derecha.
En crisis económicas como la venezolana, ¿cómo afecta el mercado de valores? El mercado de valores puede ser una palanca súper importante dentro de la economía y crisis económica que tiene Venezuela. Venezuela históricamente no ha tenido un mercado de capitales líquido y profundo. ¿A qué me refiero? No han habido una cantidad importante de empresas que cotizan en la bolsa, ni han habido una cantidad de inversionistas importantes que compran y vendan esos títulos. Entonces, mediante el mercado de valores puedes captar liquidez, lo cual se puede ayudar al tema de la inflación. Recogiendo liquidez puedes también controlar el tema de lo que tiene que ver con el tipo de cambio en el país. Hay muchas variables que el mercado de capitales, como una parte de unas políticas estructurales, puede ayudar a la economía en Venezuela. El caso venezolano se ha repetido en otros países con la situación financiera y económica que estamos viviendo. Concretamente, en el caso argentino, ¿cómo reaccionaron para salir de la situación en que están? Bueno, en Argentina es un caso que podemos hacer el paralelismo. En su momento tenían un control de cambio muy rígido. Pues llegó el gobierno del presidente Macri, levantaron de una manera más o menos paulatina lo que fue el control de cambio e inmediatamente llegaron inversiones internacionales y muchas empresas argentinas llegaron y se listaron y empezaron a cotizar en bolsa, se volvieron públicas. Hay que dejar claro que una compañía cuando es pública no es porque pertenece al Estado, sino porque está listada y cotiza en bolsa. En Venezuela pasa exactamente lo mismo. En Venezuela el 99% de las empresas que quedan hoy día activas son familiares y no cotizan en bolsa. Entonces, ¿cuál es el ejemplo y cuál es el escenario que tenemos que ver en Venezuela? Las economías que han pasado por la situación venezolana y luego han volteado, han girado la cara hacia el mercado de valores. El ejemplo clásico es China. Hace 27 años China no tenía mercado de valores. Hoy día tiene 3 bolsas que pertenecen al Estado y producen dinero. En aquel momento no existía en China ni conocimiento, ni siquiera existía confianza para comprar o entrar en la bolsa. Hoy día es uno de los mercados de valores más interesantes del mundo. Eso tiene que ver mucho con la ideología, con la política y sobre todo el concepto de lo que es la economía, economía del Estado o economía junto al Estado de otros sectores económicos. Sí, ciertamente tiene que ver con la ideología política, pero en China, y usted que conoce el tema internacional bastante en profundidad, decidieron separar y aplicar el pragmatismo, la economía de mercado, el socialismo para el tema político. Y cómo funciona el mercado de valores en China es un caso digno de estudio que podríamos replicar en Venezuela. Las empresas del Estado, todas eran chinas, el 95% de la propiedad en China era del Estado. Y pasó luego a ser propiedad privada por medio del mercado de valores, lo que a su vez hizo que creciera la clase media en China. Es un modelo muy interesante. El cambio en Rusia, ¿cómo fue de la época del comunismo, con la caída del muro de Berlín, a una economía donde ahora sí hay un mercado de valores? Exacto. El mercado de valores a nivel global, tomando en cuenta estas economías como China, como Rusia, los BRICS, Brasil, Rusia, China, India, Sudáfrica, tienen mercados de valores importantes y eso se está viendo incluso en América Latina. Lo que es el MILA, el mercado integrado latinoamericano, que es Perú, Colombia, Chile y ahora se acaba de unir México, que es la Alianza del Pacífico. Se dice que va a ser el mercado que va a competir contra el Bovespa, que es la bolsa de valores en Brasil, de Sao Paulo. Entonces, lo que estamos viendo es que día a día el Mercosur incluso está obligando a que se alineen los mercados de valores en el mundo y los que estamos rezagados somos los venezolanos, el mercado de Venezuela. En el caso de Mercosur, ¿qué pasos han dado? Porque siendo Venezuela Mercosur, ya tenemos pasaporte del Mercosur, ciudadanía del Mercosur, ¿hay posibilidad de intercambio de bienes, de servicios? Por supuesto. Lo primero que se hizo y pensábamos que estábamos por el camino correcto, que se estaban tomando las medidas, en el año 2015, el 30 de diciembre sale en el marco de la ley habilitante la nueva ley, el nuevo decreto con rango, fuerza y valor de ley del mercado de valores. Una ley muy interesante, muy distinta, con mucha apertura en comparación con la del año 2010. Se tenían y aún se tienen muy buenas expectativas en cuanto a esta ley. Fomenta el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas. Entonces, tenemos un camino por recorrer en Venezuela muy largo en cuanto al mercado de valores. Empieza por lo que es el tema de la educación financiera. ¿Cómo va ahora con la nueva economía? Cuba. En Cuba todavía no se habla del mercado de valores. En Cuba, la economía del Estado. La economía del Estado, todavía el modelo en Cuba no ha variado en ese aspecto. Y el intento venezolano de ir hacia la parte cubana tuvo que quedarse a mitad de camino, ¿no? Sí, yo pienso que sí. Porque tienen que volver con un pragmatismo en lo económico. Tenemos que tener un pragmatismo económico, somos un petroestado. Y al ser un petroestado... El mercado de las bolsas sufrió mucho, ¿no? El mercado de valores en Venezuela, lo que contempla, dentro de él está el mercado bursátil. Sí. Históricamente, nada más en el año 1992 llegó a representar el 20% del Producto Interno Bruto. Antes y después, su participación en la economía ha sido marginal, por diversas razones.
Entre ellas, a la banca no le ha convenido, o no le ha gustado, o ha pensado que el mercado de capitales solapa su actividad. Y hay que tener claro que la banca es para financiar proyectos de corto plazo y el mercado de capitales es para financiar proyectos de largo plazo, es decir, más de un año. ¿Qué participación tiene la empresa privada en este momento en esto? Mire, ahí en este momento cotizan aproximadamente entre 11 y 12 empresas en la Bolsa de Valores local, que es la Bolsa de Valores de Caracas. Hay que destacar que hay dos bolsas en Venezuela, en este momento activa, Bolsa de Valores de Caracas y la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria. En la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, solo se transan papeles comerciales, es decir, títulos, obligaciones o lo que se conoce como bonos. Y en la Bolsa de Valores de Caracas, acciones. Pero son muy pocas las acciones que se cotizan. Pero hay datos interesantes. En los últimos 4 años hay un título, que no voy a nombrar la empresa para no hacer publicidad, ha tenido un rendimiento aproximadamente de 38.742%. Ese es un dato que tiene que hacernos a todo ruido en Venezuela. ¿Por qué? Porque aquí vivimos una economía con altos niveles de inflación, con un control de cambio que ha hecho que tengamos un tipo de cambio alternativo muy volátil. Entonces, las personas que han invertido en bolívares en esos títulos han tenido, lo que se habla en finanzas, cobertura. ¿Qué recomendaciones le haces tú al gobierno en ese sentido? Mira, básicamente que el mercado de valores tiene que tener un papel preponderante en la economía venezolana. Dentro de estos 15, 16 motores que se han hablado, se abrió uno que era banca, seguros y mercado de valores. El mercado de valores hasta ahora, la información que manejo, no hemos tenido un gran protagonismo dentro de esta mesa. Dentro de Venezuela existen paradigmas muy equivocados sobre qué es el mercado de valores, qué es un mercado para técnicos, para ricos, qué es un casino, que las demás personas clase media, clase baja no tienen acceso. Entonces, eso tenemos que comenzarlo a derrotar, pero eso es un esfuerzo común entre los privados, los operadores y también el gobierno. Hay que formar cultura. La base de la cultura es colectiva, popular, sí. A nivel de los expertos donde se forman. Sí. En Venezuela hay todavía mucho capital humano calificado para hacer que este mercado crezca. Y lo vemos en todos los operadores que existen. Solamente lo que tenemos que tener es la voluntad, tanto los privados como el Estado, de trabajar de la mano, porque el uno necesita del otro. Esto no puede ser aislado, tiene que ser conjunto. Seguimos conversando con José Ignacio Guarino, presidente, profesor universitario de finanzas y además trabajas en el mercado de valores. Ya regresamos. Continuamos con José Ignacio Guarino, profesor universitario de finanzas, y por supuesto hablar de finanzas y hablar de política es hablar del nuevo presidente de Estados Unidos. Ahí hay una especie de síntesis entre lo financiero y lo político. Además, es el primer empresario en manejar un país tan importante como Estados Unidos. ¿Cómo es ese binomio política-finanzas? Desde que ganó Donald Trump, las bolsas, lo que son los 3 índices bursátiles más importantes de Estados Unidos, han tenido niveles récords. Entonces ahí se ha visto cómo la política está ligada estrechamente con el tema económico, a pesar de que tiene un discurso bastante estridente. ¿Pero por qué él precisamente? Bueno, porque los empresarios y las personas, los inversionistas, se han dado cuenta desde que ganó y ahora desde que tomó el poder, que ya más o menos va un mes, que ha sido consecuente y consono con su discurso. Dijo que va a haber una reforma tributaria, ya está trabajando sobre la reforma tributaria, está teniendo y está planteando incentivos también para las empresas para que produzcan en Estados Unidos. Entonces se piensa, porque los mercados de capitales a nivel internacional, todos funcionan más o menos igual, ¿con base en qué? En que se mueven con base en expectativas racionales y adaptativas. Se piensa entonces que este hombre, como fue un excelente gerente, un empresario, va a manejar el país igual y por lo tanto va a hacer crecer la economía. Y se dice que los índices bursátiles y la bolsa es un indicador económico predictivo, es decir, se adelanta lo que va a pasar en la economía. ¿Y han sido los resultados hasta ahora muy buenos? Hasta el momento sí, los resultados que han presentado las compañías, los trimestrales, los anuales, claro. Él acaba de ser presidente, pero los resultados hasta ahora de las compañías han sido bastante interesantes, sobre todo en Estados Unidos. ¿Y en otros países cuál es la reacción entonces del mercado bursátil? En Europa los mercados bursátiles, España, Francia, Alemania, incluso Italia, los mercados de capitales y las bolsas son muy importantes. Son motores que mueven esos países, son motores que dinamizan los flujos entre los diferentes países, porque el mercado de capitales ya no se circunscribe al mercado bursátil a un espacio físico nada más dentro del país, sino que estamos interconectados, es globalizado. En el caso de la Unión Europea, ¿tienen políticas comunes? Sí, tienen políticas comunes. En este momento leía esta mañana que ya Europa está saliendo de lo que es la deflación,
porque aquí en Venezuela nos preocupamos por la inflación, en Europa, en Japón, en otros países del mundo, a partir de la crisis financiera de los subprime del año 2008, se preocupaban era por la deflación, porque la inflación es necesaria en niveles controlables para las economías. Y en casos, por ejemplo, como la salida de Gran Bretaña, sí, el Brexit, de la Unión Europea, el Brexit o sí, cualquier otra amenaza, sí, ¿cómo incide en eso? En algún momento se pensó, después del referéndum, esas semanas siguientes, que iba a haber un descalabro importante en todas las bolsas de lo que era Europa, pero el efecto fue bastante moderado y la data macroeconómica que ha venido publicando Gran Bretaña después de la salida del Brexit ha sido bastante interesante. Se dice que Gran Bretaña seguirá con sus políticas, seguirá con su crecimiento económico, consumo, etcétera, etcétera. Entonces, el continente africano y el mundo árabe, ¿cómo funciona en esa misma dirección? Súper interesante la pregunta. En el continente africano y lo que es el mundo árabe existe lo que son los mercados fronteras. Y en este momento, hace pocos días en Arabia Saudita se nombró el primer hombre presidente de la bolsa. La bolsa en Arabia Saudita ahorita es muy interesante lo que se está moviendo, niveles importantes de operaciones, niveles importantes de capitales. Es un mercado que está naciendo, es un mercado que está pujando en este momento. Es decir, el mercado de valores no es una fiebre, no es una moda, es algo que es necesario para cualquier país. Existen estudios, incluso la Corporación Andina de Fomento, de la CAF, que dicen que nosotros en América Latina no hemos crecido aún más porque no tenemos mercados de capitales maduros. Es decir, no hay un flujo de capitales constante en nuestras economías para las economías productivas. Las instituciones financieras internacionales que hacen en este sentido, por ejemplo, la Banca Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo o la misma Organización Mundial de Comercio, sí, ¿cómo trabajan en coordinación con este nuevo movimiento? Existen muchas políticas, existen muchos estudios que ellos están haciendo en este momento. De hecho, el Banco Interamericano de Desarrollo es uno de los que más interesado está en que se desarrollen los mercados de capitales y de valores en el continente americano. Se han firmado compromisos, nuevamente se han hecho estudios y se está haciendo una movida, digamos, bastante interesante sobre los mercados. Se están haciendo cada vez más investigaciones de cuál es el impacto y la importancia de los mercados de valores para las economías mundiales. Cuando se trabaja el tema de legitimación de capitales, sí, se toca, por supuesto, lo que es la banca, sí, como elemento prioritario, sí, pero también el tema de las bolsas de claro, claro. ¿Por qué hay tanta vigilancia por ese flujo de capitales allí? Los que somos sujetos obligados, como nos denominan a los corredores o a las casas de bolsa, que así se denomina a nivel internacional también, somos sujetos muy sensibles al tema de la prevención de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo y ahora financiamiento de armas de destrucción masiva. ¿Por qué? Porque las instituciones financieras son el sitio ideal, en teoría, para los legitimadores de capitales para introducir y legitimar su dinero. Aunque existen muchas teorías que dicen que el dinero nunca queda legitimado, a pesar de que existen las 4 fases, etcétera, etcétera. Pero sí, somos sujetos que cada vez vamos con más regulaciones sobre este tema en particular. ¿Y ha habido situaciones que en ese sentido? En Venezuela, como somos en el mercado de valores, particularmente, como tenemos tanto tiempo que somos tan poco representativos, no se han levantado alarmas sobre el tema. ¿En algunos países del mundo? Sí, por supuesto. La legitimación de capitales, la gente piensa que solamente tiene que ver con narcotráfico y no tiene que ver con temas de comisiones, corrupción. El tema de Odebrecht es un tema particular. ¿Cómo están tratando el tema de Odebrecht ahorita y qué vigilancia tienen, qué atención tienen? Bueno, están revisando todas las negociaciones que hizo Odebrecht. Odebrecht además es una compañía pública, es decir, cotizada en bolsa. Eso ha afectado profundamente a sus inversionistas porque sus papeles se han venido cada vez bajando más de precio. ¿Es más fácil hacer seguimiento cuando hay cotización en bolsa? Sí, por supuesto. La pregunta que hace es clave. Es muy importante para las empresas, incluso para los gobiernos que tienen empresas, que esas empresas coticen en bolsa, es decir, que sean públicas. ¿Por qué? Porque está también lo que es la nueva tendencia del gobierno corporativo. Es decir, la compañía está vigilada por todo el mundo. ¿Y Odebrecht tiene esa característica? Odebrecht la tiene, pero al final del día también aquí existen algunas contradicciones contra las firmas auditoras, contra las calificadoras de riesgo, porque aparentemente no están haciendo su trabajo. Lo vemos con Odebrecht, lo vimos en el año 2008 con todos los bancos de inversión y las firmas de subprime, y lo vimos anteriormente con casos como Enron, etcétera, ¿no? ¿El caso Panamá de los papeles? Panama Papers, también eso es un tema que trasciende solamente a lo financiero. Hay un tema también de lo que son los paraísos fiscales o las empresas offshore. Todo ese tema, el mundo financiero cada vez se perfecciona más. En América Latina hay fortunas depositadas en paraísos fiscales. Correcto. ¿Qué normativa internacional puede existir?
Existen muchas normativas en cada uno de los países y existen normativas comunes sobre y regulaciones sobre legitimación de capitales, movimientos de fondos, incluso alertas y alarmas sobre operaciones sospechosas. Pero como lo hemos venido hablando en este programa, existen cada vez, las finanzas dependen del comportamiento humano, por ende son cambiantes y cada vez se perfeccionan más. Entonces, es un movimiento de flujo, cada vez se buscan mayores vehículos, existen mayores vehículos para tratar de que la traza del dinero no se encuentre. ¿Y esto escapa al régimen ideológico o político totalitario, democrático, marxista? Totalmente, liberal, es algo, yo lo he conversado mucho con mis alumnos en clase, el tema de los mercados de valor y los mercados de capitales escapa al querer, ya va a la necesidad. Y si necesitas que tu país crezca y tú no puedes seguirlo manteniendo, hay un dato muy importante. Nosotros somos el único petroestado donde el ratio o la relación deuda sobre Producto Interno Bruto supera el 50%. Los petroestados se dedicaron a construir fondos de inversión, a comprar títulos valores cuando el precio estaba alto. Venezuela no hizo eso, por ejemplo. Precisamente por esos paradigmas que existen, que el mercado es un sinónimo, es una representación del capitalismo, lo cual cuando volteamos hacia China o a Vietnam incluso... Claro, son nuevos modelos de desarrollo. Exactamente. Sin renunciar al comunismo han tomado el camino liberal hacia la economía. Sin renunciar a su modelo y pensamiento político han tomado otro camino económico y les da resultados. Ahora en la universidad, cátedras como la tuya de finanzas, ¿qué planteas allí? Cuando doy mercados financieros, lo primero que me ocupo es de conocer qué tanto saben mis alumnos de ello. Y a veces me sorprende que mis alumnos de sexto semestre de una carrera universitaria que trata de 10 semestres, prácticamente ya van a salir acá como profesionales, lo primero que me dicen es, profesor, ¿y existe la bolsa de valores en Venezuela? Eso es muy delicado. Entonces, cuando hablan de bolsa de valores o mercado en Venezuela, la gente piensa solamente en mecanismos cambiarios. No, el mecanismo cambiario es algo que le han entregado a los operadores en Venezuela del mercado de capitales, pero no es un negocio natural para nosotros. Los negocios naturales para nosotros son finanzas corporativas, es decir, emisiones, que las empresas y el Estado busquen fondos fuera, en la calle, más baratos que en la banca, por mucho más tiempo. Eso es mercado de valores. Cátedra de finanzas, aparte de eso, por supuesto, se dan otros marcos también de referencia en el mercado internacional, ¿no? Sí, por supuesto. Podemos estudiar, como lo hemos venido hablando, el modelo que ha tenido Estados Unidos, que tiene más de 100 años la bolsa de valores, el chino, el europeo, los mismos. Nicaragua es un modelo interesante para estudiar su bolsa de valores, Ecuador, Bolivia, son países vecinos. De toda la situación de el socialismo del siglo XXI. Guatemala, El Salvador, tienen productos financieros extremadamente técnicos y sofisticados. Bueno, apreciados televidentes, como ustedes ven, son temas que Brújula Internacional no puede obviar, muy técnicos, pero referidos a las finanzas, y como decíamos también el mercado bursátil, y que tiene que ver con la economía, con el desarrollo. Es una variable importante en las relaciones internacionales y la diplomacia, el factor económico y financiero, así que seguiremos hablando de estos temas, pero cerramos nuestro recorrido por los escenarios internacionales hasta un nuevo encuentro, siempre con temas internacionales, con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Seguros La Vitalicia, vital para ti. Banco Plaza, tú cuentas. Presentaron